Si piensas que Dios no te ama, si piensas que ya es demasiado tarde para ti, atento a este testimonio, muy atentos, mírenlo hasta el final y espero verlos en los comentarios. Soy Mateo y cuento mi testimonio porque puede ser que tú ahora mismo pienses y creas que Dios ya no te quiere, que ya es demasiado tarde para ti. Quiero decirte que no lo es. Mientras tengas aliento en tus pulmones, hay esperanza. Solo mira mi testimonio. Cuando yo tenía solo 16 años, hice algo de lo que ahora me arrepiento profundamente. Crecí en una familia donde Dios era un tema ausente. No hablábamos de fe, no íbamos a la iglesia, y todo lo que sabía de él eran cosas que escuchaba en la calle o veía en películas. Pero había algo en mí que siempre sentía curiosidad, una especie de vacío que no lograba llenar con nada. Un día, un grupo de chicos mayores me habló sobre el poder que se podía obtener haciendo un pacto con el diablo. Me reí al principio, pero luego me explicaron que no era un juego. Me dijeron que, si le ofrecía mi lealtad, él me daría todo lo que quisiera, dinero, poder, respeto. Y lo más importante para mí en ese momento era sentir que alguien me escuchaba. Entonces ellos me dieron un libro viejo y me indicaron qué parte tenía que leer para hacer la ceremonia. En otras palabras, me dieron todas las indicaciones. Cuando llegó la noche, solo en mi habitación, con la puerta bien cerrada y las luces apagadas, hice algo que jamás debía haber hecho. Encendí una vela y observé cómo la llama danzaba, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la extraña emoción de sentir que estaba a punto de cruzar un umbral prohibido. Entonces tomé ese viejo libro. No entendía de todo su significado, pero cada letra parecía tener un peso propio, como si llevara consigo algo más que tinta. Mi voz tembló al principio, pero conforme repetía las frases, una sensación desconocida comenzó a envolverme. El aire de la habitación se volvió más denso, casi irrespirable, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. El silencio se hizo tan profundo que hasta el sonido de mi propia respiración me resultó ajeno. De repente, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero no era el frío, era algo más. Y entonces ocurrió. No lo vi con mis ojos, pero lo sentí con cada fibra de mi ser. Algo, o alguien, respondió. No fue un susurro en mis oídos, ni una voz clara, sino una presencia, una fuerza que parecía envolverse a mi alrededor como una sombra viviente. Me llenó de un calor sofocante, de un poder que nunca antes había experimentado. No sentí miedo. No en ese momento. Al contrario, sentí una extraña sensación de importancia, de ser escuchado, de ser reconocido. Era como si, por primera vez en mi vida, alguien me estuviera prestando atención de verdad. Como si, en ese instante, yo ya no fuera un simple muchacho jugando con lo prohibido, sino alguien que acababa de sellar un destino del que aún no comprendía las consecuencias. Al principio, las cosas parecían mejorar de una manera casi milagrosa. De la noche a la mañana, comencé a sentirme más seguro, como si algo dentro de mí hubiera despertado una confianza que nunca antes tuve. Las burlas en el colegio ya no me afectaban, de hecho, parecía que ahora los demás me respetaban más, como si percibieran algo diferente en mí. Mi miedo a hablar en público desapareció, y de pronto, las palabras me salían con una fluidez que antes no tenía. Además, las cosas comenzaron a salirme bien sin mucho esfuerzo. Si quería algo, de alguna manera lo obtenía. En los exámenes, las respuestas parecían venir solas a mi mente. Si deseaba que alguien hiciera algo por mí, casi siempre terminaba haciendo, como si mi voluntad tuviera un peso que antes no tenía. Las pequeñas victorias me hacían sentir poderoso, como si hubiera encontrado un atajo en la vida, un secreto que los demás ignoraban. Pero con el tiempo, todo cambió, y de la peor manera. Al principio eran cosas pequeñas, luego una sensación extraña en la nuca, como si alguien me estuviera observando cuando estaba solo. Después, comenzaron los sueños, pesadillas tan vívidas que despertaba jadeando, con la sensación de que algo me había seguido de regreso al mundo real. No eran sueños comunes, eran oscuros, llenos de figuras sombrías que me susurraban cosas que no lograba entender del todo, pero que me dejaban con una sensación de terror indescriptible. Pronto, la oscuridad dejó de ser solo parte de mis noches. Durante el día, sentía presencias a mi alrededor, sombras que se deslizaban por el rabillo de mi ojo, pero que desaparecían cuando intentaba verlas de frente. Mi habitación, que antes era mi refugio, se convirtió en un lugar que me aterraba. Cada noche, al acostarme, un peso insoportable oprimía mi pecho, como si algo invisible me estuviera sujetando, impidiéndome respirar con normalidad. Lo peor fue el cambio en mi carácter. Me volví irritable, explosivo. Todo me molestaba, todo me frustraba. Mis padres notaron el cambio, pero no entendían qué me pasaba. Tampoco yo los podía contar. Peleaba con mis amigos, gritaba a mis seres queridos sin razón,
y aunque aún lograba lo que quería, nada me hacía feliz. Podía tener éxito en lo que me proponía, pero la satisfacción se desvanecería en cuestión de minutos, dejando solo un vacío cada vez más grande dentro de mí. Perdí la paz. Perdí el control. Y lo más aterrador, sentí que me estaba perdiendo a mí mismo. Los años pasaron, y aquel pacto se convirtió en una prisión. Claro, yo pensaba que tenía poder, pero en realidad era un esclavo. Quería escapar, pero cada vez que intentaba buscar a Dios, sentía que una barrera invisible me lo impedía. Iba a la iglesia, pero no sentía nada. Leía la Biblia, pero las palabras parecían vacías. Oraba, pero solo había silencio. Entonces, una noche, caí de rodillas y rompí en llanto. Clamé con toda mi alma: Dios, si todavía puedes escucharme, si aún me quieres, por favor, respóndeme. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de mis propios sollozos en la oscuridad de mi habitación. Todas las noches para mí era un tormento. Me acostaba con la esperanza de que Dios me hablara en un sueño, de sentir algo, cualquier cosa, pero lo único que encontraba era un silencio aterrador. Me despertaba empapado en sudor, con un peso en el pecho que me hacía sentir que me ahogaba. Comencé a preguntarme si realmente era demasiado tarde para mí. Tal vez había cruzado una línea de la que no había regreso. Tal vez Dios ya me había dado la espalda como yo se la di a Él cuando era un muchacho. Intenté hablar con personas de fe, pero sus respuestas no me consolaban. Algunos me decían que debía tener paciencia, que Dios tenía su tiempo. Otros me miraban con desconfianza cuando les contaba lo que había hecho. Y en el fondo, yo solo quería escuchar una sola cosa: que Dios aún me amaba, que aún había esperanza para mí. Pero hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Era tarde, y la casa estaba en completo silencio, pero mi mente era un caos. Me sentí tan perdido, tan destrozado, que apenas podía soportarlo. La opresión en mi pecho era insoportable, como si algo invisible me estuviera aplastando el alma. Quería gritar, quería escapar de mí mismo, pero no había a dónde ir. En medio de mi desesperación, mis ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en un viejo cajón de mi escritorio. Algo dentro de mí me empujó a abrirlo. Con manos temblorosas, revolví entre papeles y objetos olvidados hasta que mis dedos tocaron algo familiar: la Biblia que mi madre me había regalado cuando era niño. Estaba empolvada, con las hojas amarillentas por el tiempo, pero seguía ahí, intacta. Sin pensarlo, la tomé y la abrí al azar, esperando, o quizás rogando, encontrar algo. Cualquier cosa que me diera una respuesta. Y entonces, mis ojos cayeron sobre Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Esas palabras fueron como un golpe en el pecho. De todo corazón. Me pregunté con un nudo en la garganta. ¿Acaso no lo estaba haciendo ya? ¿O había algo dentro de mí que seguía atado al pasado, al miedo, a la duda? Me quedé mirando esas líneas, repitiéndolas en mi mente una y otra vez. Me buscarán, y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. De repente, algo hizo clic dentro de mí. Hasta ese momento, cada vez que intenté orar, lo había hecho con miedo, con culpa, con la sensación de que estaba perdido para siempre. Cada plegaria había sido un grito ahogado, una súplica desesperada desde el abismo en el que me encontraba. Pero, ¿alguna vez había hablado con Dios de verdad? ¿Alguna vez le había abierto mi corazón sin reservas? Decidí hacer algo diferente. Apagué la luz, cerré los ojos, y en lugar de repetir frases aprendidas o rezar con temor, hablé, como si realmente estuviera ahí, como si pudiera escucharme. Le conté todo, sin filtros, sin máscaras. Le dije cuánto me dolía pensar que lo había rechazado, cuánto me pesaba cada error, cada decisión que me había alejado de él. Le confesé que me sentía indigno, sucio, irredimible, pero que, aún así, lo necesitaba más que nunca. Y entonces ocurrió algo inesperado. No fue una voz del cielo, ni una visión milagrosa. No hubo truenos ni luces resplandecientes. Pero en lo más profundo de mi ser, sentí algo distinto. Algo que no había sentido en años. Un pequeño destello de paz, como un susurro suave en el alma. No fue inmediato, no fue un milagro de la noche a la mañana. Pero desde aquella noche, mi vida comenzó su transformación. Hubo días en los que volví a sentir ese silencio, en los que la desesperanza me golpeaba con fuerza. Pero cada vez que me sentía así, recordaba y volvía a leer las palabras de Jeremías 29:13 y me obligaba a seguir buscando, a seguir creyendo. Descubrí que la fe no siempre se trata de sentir, sino de confiar. Comencé a leer la Biblia todos los días, no esperando un rayo de luz del cielo, sino simplemente para conocer más a Dios. Y poco a poco, algo en mi interior iba cambiando,
Sentía más gozo en mi día a día. Dios me habla todos los días a través de su palabra. Él me dice que no importa cuán lejos haya llegado, Él sigue estando cerca de mí. Esa promesa lo encontré en el libro de Lucas 15:20, donde dice, entonces, se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Dios nunca me había abandonado. Yo había creído en la mentira de que ya no me quería, pero en realidad, Él nunca dejó de buscarme. Fue mi culpa, mi vergüenza, mi miedo lo que me alejaba de Él. Hoy sigo en mi proceso de reconstrucción. Te diré que todavía hay noches en las que lloro, en las que el pasado trata de volver a atormentarme. Pero ahora sé que no estoy solo. Sé que Dios está ahí, aunque no lo pueda ver. Yo siento su presencia. Sé que ya no volveré atrás. Dios es mi amparo y mi refugio. Por eso te digo que si estás pasando por algo parecido, si crees que Dios ya no te quiere, que es demasiado tarde para ti, quiero decirte que no lo es. Dios te está esperando con los brazos abiertos tal y como estás tú ahora mismo. No tienes que cambiar primero para buscarlo. Él te dará las fuerzas necesarias para dejar cualquier pecado. No importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que hayas ido. Dios sigue esperándote. Y si yo, que un día le di la espalda, aún puedo encontrar su gracia, entonces tú también puedes. Cuento y oro para que este testimonio toque tu corazón y que, si alguna vez hiciste un pacto con el enemigo o sentiste que caíste demasiado bajo, puedas saber que Dios aún te llama. No dejes que la culpa te aleje más. Vuelve a casa. Él sigue esperando por ti. Dios te ama. ¿Qué te ha parecido este poderoso testimonio y el mensaje que Dios nos regala a través de él? Déjame saber en los comentarios qué reflexión te llevas hoy y cómo este relato ha tocado tu corazón. No olvides compartir este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Si aún no te has suscrito, únete a nuestra comunidad y activa la campanita para no perderte ningún contenido que te inspire a crecer en Cristo. Hoy, más que nunca, necesitamos a Jesús en nuestras vidas y juntos podemos llevar su luz a un mundo que tanto la necesita. Comparte esta historia, comparte la verdad y sé parte de esta misión. Que tu día esté lleno de la gracia y las bendiciones de Dios.